Bueno, ahora vamos viendo también el componente conductual o expresivo de las emociones. ¿Sí? Entonces, este componente se refiere a las respuestas observables, como ya les había dicho anteriormente, que acompañan a la emoción. Incluye expresiones faciales, gestos, postura, acción, y estas respuestas permiten comunicarse con nuestro entorno a través de nuestras emociones, ¿sí? A través de nuestras emociones podemos mostrar al entorno social cómo nos estamos sintiendo. Y aquí hay un poco de algunas figuras de rostros, ¿no? Cómo es el rostro cuando está avergonzado, cómo está cuando está alegre, cuando está triste, sus facciones se hacen hacia abajo, cuando están avergonzados, ¿no? A veces hasta sus cachetitos se ponen enrojecidos, eh, cuando está alegre uno y cuando está triste. Entonces, todas estas facciones se reflejan en nuestro rostro, que es el que nos ayuda o nos muestra al entorno social y el entorno social observa cómo nos estamos expresando. Entonces, estas expresiones faciales facilitan a las personas promover empatía o comprensión de acuerdo al sentimiento que estamos interpretando. Y como les decía, dentro de lo que es las emociones, tenemos emociones que son primarias o básicas y las emociones secundarias o complejas. Las primarias o básicas son las universales y son compartidas entre culturas. Por ejemplo, la alegría, en todo lado se ve como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco y la sorpresa son las emociones primarias. Y las emociones secundarias o complejas dependen de la experiencia y el aprendizaje. Por ejemplo, la vergüenza. Uno aprende a tener vergüenza, ¿sí? La culpa, el orgullo y los celos. Esas conductas ya son aprendidas a través de nuestra experiencia. Ahora hablamos de lo que es, dentro de lo que son las emociones, también hablamos de la afectividad. Y la afectividad es también una decisión fundamental de la experiencia humana que abarca como respuesta emocional sentimientos y expresiones de cada persona. La afectividad está relacionada con cómo las personas perciben y experimentan y a la vez expresan sus emociones como respuestas a diferentes estímulos, ya sean estos estímulos internos o externos. Entonces, las características principales de la afectividad es una característica universal, universal es una característica inherente a todos los seres humanos, aunque su expresión y vivencia varían según la cultura, la personalidad y la experiencia individual. El entorno social es el que también ayuda mucho en lo que es estas características, ya que de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la vivencia personal, es la que nos hace mostrar estas características. La dimensión subjetiva dentro de lo que es la afectividad está estrechamente vinculada en la subjetividad de cada persona, ya que esta afecta a una persona o no a la misma de manera diferente en una y en otra persona. ¿Cuáles son las características principales de la afectividad? Tenemos la relación entre el comportamiento, ¿sí? Esta influye directamente en la manera en cómo las personas actúan, piensan y se relacionan con el entorno. Y así también es variada
varía de estados, ¿sí? Incluye una amplia gama de emociones y sentimientos, desde un estado placentero como es la alegría, el amor, hasta estados displacenteros como es el miedo, la tristeza, el enojo, ¿sí? Van variando. Los componentes de la afectividad son las emociones, los sentimientos, el humor o el estado de ánimo y las pasiones. Las emociones ya las hemos hablado y hemos visto que son las respuestas físicas rápidas y momentáneas ante un estímulo, como el miedo, la sorpresa, el enojo. Los sentimientos expresan emociones también, pero estas son más duraderas y consisten en que surgen también por las emociones. Por ejemplo, el amor, el odio, la tristeza son sentimientos que están relacionados con lo que es las emociones. El humor y el estado de ánimo también es una disposición afectiva y difusa también, ¿no? Como los sentimientos, y son prolongadas ya que siempre tienen una causa específica, como por ejemplo el buen humor o el mal humor. Y las pasiones son estados afectivos intensos y duraderos que pueden dominar el pensamiento y el comportamiento. Por ejemplo, una pasión amorosa o una ira intensa, ¿sí? Dentro de lo que son alteraciones en la afectividad, podemos ver la apatía, eh, la anedonia, la labilidad afectiva y la depresión o manía. Estos pueden ser ámbitos psicológicos o algunas alteraciones pueden ser tan fuertes que afectan mucho en lo que es la afectividad y la manifestación de nuestra conducta, que pueden llegar a tener algún tratamiento psiquiátrico. La apatía es la falta de interés a respuestas emocionales. La anedonia, la incapacidad para expresar placer o experimentar placer, perdón. La labilidad afectiva son los cambios bruscos, ¿no? De un estado emocional a otro, como por ejemplo de una alegría a una tristeza o a un miedo, ¿sí? La depresión o la manía, que también son estados externos y son persistentes y afectan también a nivel funcional. Y algunos, como les decía, pueden ser tan fuertes que pueden alterar a nuestra conducta y poder llegar a un trastorno psiquiátrico. Aquí tenemos una clasificación de emociones de logro según PECRUM. Esta clasificación la hizo el 2017 y aquí tenemos las emociones agradables y desagradables, ¿sí? Y el objetivo causal, que puede ser una actividad y activa que sea una cosa, una sensación de disfrutar o desactivarse como la relajación o alguna sensación activa desagradable que puede ser la ira y eh, desactivante el aburrimiento, la frustración. Otro resultado, otro objeto causal puede ser el resultado prospectivo de alguna sensación donde podemos activar la esperanza, la alegría o anticipar alguna de estas emociones. Y desactivante puede ser alivio anticipatorio ante una situación. Después de un examen o cuando se sacaron una nota buena. Y la desagradable, la ansiedad y la desesperanza. Otro resultado dentro de lo que son las clasificaciones de las emociones pueden ser aspectos retrospectivos como un resultado y puede activar la alegría, el orgullo, la gratitud
frente a alguna situación. Y desactivante puede ser satisfacción, insatisfacción, alivio, ¿sí? De otro factor desagradable puede ser la ira, la vergüenza, la tristeza, la decepción. Y ahora, ¿qué significa sentir miedo, tristeza, ira? Hace rato hemos dicho para qué sirve. Ahora, ¿qué significa? Yo creo que dicen, pues depende de la situación también, ¿no? Ujú, El sí, miedo, la tristeza y la ira, pues son importantes, ¿no? En cada, bueno, en forma de cómo uno lo expresa, si el miedo tener, por ejemplo, si es de noche, por ejemplo, a mí un día estaba yendo y iba caminando y de por sí vi una sombra adelante de mí y me asusté y me volqué rapidito y era mi, mi misma sombra, yo pensé que era alguien que venía atrás de mí, o sea, y sentí miedo y me agité, digamos, ¿no? ajá, Eso. Y exacto. la, y la ira, pues, cuando yo creo que después Ujú, del enojo te viene la ira, como dice la Biblia también, iraos, pero no pequéis, dice, no, para, como usted dijo, no decir cosas que después te podés arrepentir. exacto. Entonces, ¿qué significa sentir estos sentimientos? Significan estados de alarma, ¿no? El miedo, la tristeza, la ira son estados también de alarma, de que algo va, nos pasa o de que algo estamos sintiendo, ¿sí? Aquí vamos a ver el miedo y el temor. El miedo y el temor están relacionados, ¿sí? Pero tienen diferencias sutiles en su significado y uso. Ambas emociones están asociadas en la percepción a lo que es el peligro, a la amenaza, pero se distinguen principalmente por su intensidad y duración en un contexto dado. Entonces, dentro de lo que es el, el miedo y el temor, tiene también sus diferencias. Al hablar del miedo, estamos hablando de una emoción primaria, como les había dicho, e inmediata, que surge como respuesta ante el peligro, la amenaza, algo real que se está pasando o que nos pasa inmediatamente o concretamente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos una araña, ¿sí? O como decía Magalí, cuando en la oscuridad vio su sombra, era una sensación de amenaza, algo que se veía, que ella percibía que le podía hacer daño. Entonces, esa sensación es algo que te está amenazando o que te está provocando una cierta alerta de, en una reacción. Es universal y tiene una función adaptativa y nos ayuda a reaccionar rápidamente para protegernos. Entonces, por eso es que sirve mucho sentir el miedo, porque eso nos ayuda a protegernos del peligro, a protegernos de esa sensación de amenaza, ¿ya? Y esto nos ayuda a reaccionar. Y es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable, intensa, en la percepción de este imaginario o de este peligro real, ¿sí? Entonces, esta reacción nos ayuda a dar una respuesta inmediata, ya sea de huida, ¿no? Cuando vemos una araña, algunos se escapan porque piensan que la araña va a saltar o, o inmediatamente agarran un zapato y la matan. Entonces, esa reacción es provocada por tu miedo, ¿sí? Por esta sensación de amenaza. ¿Cuáles son las características? Es una respuesta instintiva, eh, se activa frente a un peligro específico, real, algo que estás percibiendo.
Por ejemplo, en el caso del ejemplo de Cristian, el ejemplo de ver un animal agresivo, por ejemplo, el perro, ¿no? Esto le provoca miedo, tratar de esquivar al perro es la sensación que le produce este miedo o esta reacción del miedo, y también involucra una fuerte activación fisiológica, como ser el ritmo cardíaco, escuchamos o sentimos las palpitaciones muy rápidos, tenemos las manos sudorosas o todo el cuerpo nos empieza a sudar, tenemos una tensión muscular, ¿no? Además que sentimos que nuestros vellos están erizados, ¿no? Y algunos dicen, se me ha parado los pelos de punta, ¿no? Cuando me asusté. Entonces, esas reacciones y otras reacciones más fisiológicas que pueden ocurrir al momento de tener esta sensación de miedo o sentimiento de miedo. Su objetivo es preparar el cuerpo para una reacción. Entonces, esta sensación hace que nuestro sistema parasimpático, simpático, reaccione a través de esta tensión muscular, el sudar y a reaccionar de manera de lucha, huir o quedarse inmóvil. Como habíamos ya expresado en el ejemplo de cuando nos asaltan, ¿verdad? Entonces acá también tenemos un ejemplo. Si ves un auto acercándose rápidamente mientras estás cruzando la calle, ¿qué sientes? Sentirás miedo y te apartarás del peligro. O corres hacia adelante, terminas de cruzar la calle o retrocedes, ¿no? Entonces, hay algunos también que se quedan paralizados y les tocan bocina, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a quedar en el temor, ¿ya? Ahora, ¿quién va a presentar su casito como todas las noches? Pedro presentó ayer, Pedro Beizaga. Cristian, ¿usted tiene su casito? Aidita, presentaste, Sandy, presentaste, Jaime, Carolina, ¿se presentó? Dice, dice, lo tengo el caso, sin embargo, ahorita salí por una emergencia de la farmacia. Ah, Estoy en ya, casa. ya, entonces otra Carolina, Yara, Nicole, Presenté, yo ¿lo, presenté, ¿tiene el caso Carolina? ¿O ya yo presentó? presenté en clase. Presentó, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguien más? Yara, Angélica. Sí, Yo ya dicen, presenté yo envío evaluación. ahorita al grupo. Angélica, usted presentó. Yara, Sí, dicen, ahorita lo envío al grupo. ya, excelente. Lo pasa por WhatsApp para que lo podamos leer. Yo lo presento en la pantalla. Ya les- Eh, en el grupo creo que ya tenemos el caso de Pedro Cardona. Él ya está Sí, en el, dicen, sí, mandó al lo, grupo Pedro. sí, lo presentamos ese, y el suyo la próxima semana, por favor. Ya, dicen, no hay problema. Muchísimas gracias, porque ya había mandado Pedro, no me fijé. Ya, Ok. entonces lo vamos a presentar. Un minutito, a ver si me permite. Acá. Ay, no sé cómo ampliarlo. Lo ha mandado como mensaje, ¿no? Está difícil ampliar. Pero se lee, ¿no? ¿Ven? Sí, dicen, pero estamos poniendo además la pantalla aquí por nuestro celular.
Ah, ya, ya. Este es el caso de Reinaldo y dice, este caso de un chico llamado Cherif. Tiene 12 años. Cherif es el hijo mediano de los 3 chicos de la familia. Es un muchacho de buena salud, es tímido y muy reflexivo. Y a veces se encuentra pasivo, no tiene amigos, se siente solo en el aula, indiferente cuando realiza los ejercicios y incorrectamente. No habla en el aula hasta que se le interrogue. Frente a este caso, que ha sido muy complicado diagnosticar su problema o dificultad de aprendizaje. A causa de su carácter personal, es en el aula donde parece incómodo y marginado. Tras una observación permanente a este caso, parece este caso representa una dificultad social que es la inadaptación social en su nivel de integración social en el aula. Una de las causas de esta inexistencia de relaciones sociales, que sea con la profesora y con sus compañeros de la clase, puede ser la familia o la escuela desde el punto de vista social. Desde el punto de vista psicológico, este sujeto presenta una dificultad de adaptación por causa de por causas intrínsecas psicológicas, básicamente de carácter ambiental, familiar y como consecuencia una capacidad social y luego escolar. Mm, Parece este caso presenta. Vayan haciendo por favor el casito.
Los que vayan terminando me avisan, por favor.